Buenos días. Vamos a empezar con la tutoría ordinaria número 3. Hay una agenda que cumplir, por lo tanto vamos a tratar de ir avanzando. Siempre saben que pueden interrumpirme si hay alguna duda en el procedimiento que estoy haciendo o si por alguna razón he cometido algún error, no duden en el chat o a simplemente abrir el micrófono, ¿ok? Em, Vamos a ver la agenda de este día. Está sobre algunas dudas que tengan sobre la parte metodológica de la asignatura, sobre las evaluaciones. Y también vamos a empezar a desarrollar los ejercicios propuestos por coordinación. Hay algunos conceptos que vamos a retomar, puesto que ya lo habíamos hecho también en la tutoría de repaso, pero vamos a ir retomando algunas cosas. Vamos a ver también la parte de las evaluaciones que se vienen en camino. Sabemos que tenemos, a ver qué problema lo tenía, aquí está. Que tenemos nuestras evaluaciones ya eh, agendadas en el cronograma y tenemos la autoevaluación número 2 para el 13 de octubre y el primer parcial para el 17 de octubre. ¿Ok? Además de la entrega de la tarea 1, que es hasta el 8 de noviembre. Sin embargo, yo les recomiendo mucho hacer esa tarea antes incluso que el parcial, porque no sé si la han revisado, pero tiene mucho de la primera unidad, por lo tanto nos va a servir como repaso para poder eh, practicar lo que estamos viendo en estas. Quiero presentárselas solo para que sepamos de qué estamos hablando, por si no la hemos recibido. Sí, está bonita la tarea. Debo decir que abarca casi todo lo que estamos viendo, por lo tanto sí creo yo que es como muy recomendable revisarla, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte, este es el tipo de problemas que vendrán en un parcial si viene acerca de potencia. Por lo tanto, hacer uno de estos es bueno hacerlo a patita, como decimos, es decir, sin calculadora, porque la respuesta estará dada no en decimales, que sino en fracciones. Y creo yo que es un buen reto. También el problema número 2 es de reducir términos semejantes. Más que todo se da con la parte de las fracciones. Y repito que es mejor irlo haciendo como de manera sin calculadora, pues. O sea, también el literal B, si se fijan, tiene unos exponentes compuestos y por lo tanto habrá que descomponerlos para poder reducir términos. Así que eso sería bueno también que lo veamos. El problema 3 es un sistema de ecuaciones donde está implícito una cuadrática, por lo tanto también está interesante. La desigualdad que viene son dos desigualdades, pero es un sistema de desigualdades, ¿verdad? Así que no son cuadráticas, simplemente son lineales. Así que sí sería bueno también, insisto, que si quieren estudiar para el examen, esa es una buena forma de hacerlo. El punto 5 nada más viene uno de funciones. Aquí sí los invito yo a que tratemos de conseguir más ejercicios y como les había dicho en la tutoría de repaso, yo estaré poniendo también ejercicios extra para que vayamos repasando para el parcial y preparar lo mejor que se puede el parcial. Hola, buenos días. Hoy Ya sí. entré, mire. Hoy Por sí, hoy ejemplo, sí. ahí en el 2 del problema 5 conviene que resolvamos ese. No, yo diría que no. Ah, Yo diría que no. A ver, nos piden dominio, nos piden rango, la graficar, determinar si es biyectiva, encontrar la función inversa y encontrar f de g de x y g de x es ese valor absoluto. Eh, yo diría que no. Yo diría que no, porque es una cuadrática, por lo tanto creo yo que el dominio y el rango sale sin necesidad de expandirla. Eh, no puedo hablar mucho de sí de la tarea, pero ahí simplemente tiene que ver sacar el vértice, ¿verdad? Como no está desplazada verticalmente, ya vamos a ver eso ahora, lo vamos a tratar, los desplazamientos.
que nos pueden ayudar un poquito también al número 2. Y el 1, pues es simplemente valor absoluto. Yo les invito a algo y yo no estoy, todo lo contrario, soy alguien muy a favor de la tecnología. Pero si van a entregar una gráfica, como en el caso de este, no me vayan a entregar una gráfica de GeoGebra. Pueden auxiliarse de GeoGebra para ver cómo queda, eso no hay ningún problema. Pero sí los invito a que tengamos la habilidad de hacerlo a mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos toque dar clases, aunque ahora estamos virtual por todo esto de la coyuntura del COVID, también nos va a tocar hacerlo a mano, pues entonces como docentes tenemos que tener como los dos lados, tanto la parte de de la de hacerlo tecnológicamente, pero también hacerlo a mano por los jóvenes a los cuales nos podemos estar dirigiendo. Además que no es lo mismo poner la función en GeoGebra y que salga como magia, a irla desarrollando y decir el por qué. Así que por favor en este sí, en el 5 les pido que las gráficas no sean GeoGebra, que me entreguen a mí. Ya si usted quiere hacerlo para comprobar de que está bien, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Eso sí, justificando todo, no me vayan a poner nada más, esta es la gráfica, sino que justificando por qué, si hay cortes con el eje X, si hay cortes con el eje Y. Así que sí, es como tener en cuenta esto. Creo que no está tan difícil, está trabajosa, pero no está tan difícil. Y más o menos así pues será ¿cómo se llama? Un tentempié del parcial. Fíjense por favor las indicaciones, dice que tiene que dejar constancia de todo el procedimiento y detallar las propiedades. Recuerden lo que les dije al principio, estamos estudiando licenciatura en enseñanza de la matemática. No es llegar a un, a un resultado, sino que me expliquen cómo llegan a ese resultado. ¿Ok? Si aplican alguna propiedad de los exponentes, pongan a un lado, lleven como un cuadro y a la derecha pueden ir poniendo las propiedades que se van utilizando. Estamos muy acostumbrados a solo realizarlo, pero recuerden que nuestra carrera nos pide un poquito esa parte de tener un poco de didáctica, incluso a la hora de desarrollar un problema. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano, siempre y cuando sea legible, se lo decía desde el principio, y que también las fotos que suban sean lo suficientemente legibles para que yo les considere también procedimientos si hay algo en el que se han equivocado. Si no me mandan como lo suficientemente claro las imágenes, lamentablemente no podría hacer mayor cosa. No hay prórroga para la tarea, creo que hay suficiente tiempo y sobre todo con la motivación de hacerlo antes del 17 para prepararse para el parcial. Lo van a subir en PDF, por favor, no lo vayan a subir en Word porque se desconfigura. Si lo hacen en Word digitado, guárdenlo en PDF y de ahí lo suben. Todas estas indicaciones, como es de las primeras numéricas que tenemos, pues hay que irlo tomando en cuenta, ¿ok? Bueno, eso. ¿Hay alguna duda con respecto a las evaluaciones o lo que se viene? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con la agenda ya con los problemas propuestos por coordinación. Buenos días, Jenny, Xiomara, Estela, Af, LH. Algunos ya me los puedo, pero hay otros que no. Como no me ponen carita, a veces identifico la cara con los nombres, así que quiero decir. Y me voy a cambiar a la... esta. Esta. Ok, bueno, entonces continuemos con la agenda. Vamos a recordar otra vez, porque insisto que esto lo vimos con la tutoría de repaso, un poco las definiciones de funciones de variables real y por eso ahora, a pesar de que es parte de la agenda, no me detendré tanto en algunas cosas que ya hice en la tutoría de repaso. Si usted no la logró, no logró entrar, vaya a ver la grabación. Hicimos algunos ejercicios interesantes para que pueda tener idea y me voy a concentrar en otras cositas que nos pueden ayudar para la realización de la autoevaluación.
y también de lo que se viene del parcial y la tarea. Recuerden que el lunes tenemos otra tutoría de repaso a las 8 de la noche para que también saquemos dudas. ¿Ok? Bueno, en cuestiones de la función de variable real hay que tener en cuenta dos cosas. Uno es que cuando nos dicen que es de variable real es porque tanto el dominio como el recorrido o el codominio o el rango también es el conjunto de los números reales. ¿Ok? Yo puedo delimitar el conjunto de los números reales, pero definitivamente su característica es que todo conjunto que yo tome para la función real será un subconjunto de los números reales. Por ejemplo, los números complejos no son parte de esto. Los números complejos se hacen en su propio plano. Así que esa es la característica principal de las funciones de variable real. Insisto, nosotros tenemos un conjunto de partida y llegamos a un conjunto, para la redundancia, de llegada por medio de una función que nos manipula los términos que tenemos en el dominio y llegamos a rango, codominio, recorrido, como se le quiere. Ya vamos a ver la diferencia. Rango y recorrido es básicamente lo mismo. El codominio sí es diferente y lo vamos a ir viendo sobre todo para la sobreyectividad. El concepto de función, como les explicaba, aquí se ve ya con un ejemplo. Tenemos la función 2x. Todos los valores, si se fijan, que están en el dominio, ¿okay? Pertenecen a los números reales. Pueden ser cualquiera en este caso. Tomemos en cuenta también el nombre de las variables. Las variables que están en el dominio son las variables independientes, es decir, ellas pueden ser aleatorias, no necesitan una restricción. En cambio, las que pertenecen al recorrido, o sea, las variables y, que normalmente las decimos como simplemente Y, pero podría ser otra letra, ¿verdad? Simplemente que hay una convención de trabajar con X y Y, donde X es la abscisa y Y es la ordenada, Y es la dependiente, y los valores que me den a partir de la función que yo estoy aplicando serán el valor del recorrido. Esta de aquí, la función, recuerdan que decíamos que pertenecía al conjunto más grande, que era lo de las relaciones. Y dependiendo de algunas características, la íbamos a poder clasificar como función o como relación. El subconjunto que nosotros tomemos en cuenta de los reales para las X será nuestro dominio y el subconjunto que tomemos de los reales para el recorrido será Y. También tomando en cuenta esto, hay que decir que la palabra con la cual se define las ordenadas es imagen. La imagen de X es tal, ¿verdad? La imagen será Y normalmente, les insisto, es rango o recorrido como se llama. No confundamos esto de que sean cosas diferentes en cuanto al rango y el recorrido. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a ver los ejemplos propuestos. Y quiero en primer lugar, buenos días Iris, quiero en primer lugar hablar un poquito sobre una función cualquiera, papel acá, diferente. Precisamente una de las cosas que a mí se me hacen como muy importantes a la hora de graficar. Porque si A todos, disculpen la tardanza. buenos días, Iris. Si algo tenemos que tomar en cuenta cuando estamos graficando es que tenemos que ser como muy intuitivos en las gráficas. Entonces, yo voy a tratar de explicar un poco la parte del desplazamiento, porque esto aplica a todo tipo de función. Si yo tengo f de x es igual a x al cuadrado, como lo vimos en la tutoría de repaso, esa ya sabemos que es una función cuadrática. Y por su característica, es una parábola. Una parábola hacia arriba porque es positiva, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál va a ser como mi gráfica? Va a ser una parábola con centro en 0,0.
Estamos, ¿verdad? Eso es como la original, llamémosla así. La voy a poner en rojo para que vayamos identificando los colores de los desplazamientos que quiero hacer. Esto lo hago porque a veces se pierde un poco de tiempo en hacer una tabla y empezar a darles valores, cuando uno por lo menos ya puede tener la idea del bosquejo de la gráfica sin necesidad de tabular los datos. Si yo tengo, por ejemplo, otra función y yo le pongo menos 4 al cuadrado, ese es un desplazamiento, ¿ok? Cuando el valor que yo añado, en este caso menos 4 más 4, está como adentro de la función, ¿ok? La función es la cuadrática, entonces el menos 4, el más 4, el más 2, el número que sea, está dentro de la cuadrática. Eso me quiere decir un desplazamiento horizontal, ¿ok? Es decir, que esa gráfica que tengo en rojo se me va a mover ya sea a la derecha, horizontal, o a la izquierda. En este caso, cuando aquí sea negativo, si es negativo, se está moviendo hacia la derecha, ¿ok? Y si yo tengo positivo, se me mueve hacia la izquierda. Es un poco contradictorio, pero dentro de la cuadrática o cualquier otra función, así es. ¿Me puedes decir cuál otra función? Por ejemplo, una cúbica, pasa exactamente lo mismo. El valor absoluto pasa exactamente lo mismo. La raíz, la radical, todo cuando está dentro de la función, le sucede esto, se desplaza horizontalmente. Entonces aquí me están diciendo menos 4. Bueno, yo me voy a mover 4 unidades hacia la derecha y será 1, 2, 3, 4. Esta gráfica ya no va a quedar ahí, ya x menos 4 ya será desplazada, ¿ok? 4 unidades hacia la derecha. Si fuera un signo positivo, insisto, no, la movemos hacia la izquierda. Luego, vamos a ver qué pasa si esa misma que acabo de hacer, f de x es igual a x menos 4 al cuadrado, pero ahora le pongo un menos 2. ¿Ok? Ese menos 2 es un desplazamiento vertical. Ya no es horizontal. ¿Ok? Es un desplazamiento vertical. Y aquí sí que tiene lógica los signos. Si es negativo, va hacia abajo. Y si es positivo, va hacia arriba. ¿Cómo me va a quedar esta que estamos trabajando? Bueno, exactamente en esa misma, así, para arriba, pero 2 unidades hacia abajo. 1, 2. ¿Sí? Y me va a quedar así. ¿Ok? Ahora que ya la tengo así, yo incluso, todo esto que he hecho son traslaciones, ¿ok? He trasladado la función original, que era la x cuadrado, a diferentes puntos. La puedo reflejar también. ¿Cómo podría ser esto reflejado? Y lo voy a hacer con la misma función para que vean cómo funciona reflejarla. ¿Qué quiere decir reflejar? Bueno, que tengo un signo negativo antes de la función cuadrática. ¿Y eso qué quiere decir? Que me le da vuelta. Habíamos dicho que si la A era positiva, se recuerdan en la tutoría de repaso, iba abierta hacia arriba. Y si era negativa, iba abierta hacia abajo. Bueno, este signo negativo que está antes del cuadrado, lo que hace es dármele vuelta a mi función cuadrática. Funciona como un espejo. Es como una reflexión, ¿verdad? Un espejo que me está haciendo ver la misma función, pero hacia abajo. ¿Ok? Esto le voy a poner acá, que es como el reflejo, si lo queremos ver así. ¿Verdad? La reflexión, traslación y reflexión es lo que hemos visto con esta función cuadrática. ¿Hay alguna duda de esto que he hecho? ¿O algo que quieran aportar? Si ya habían trabajado de esta forma. Es una forma bastante, insisto, intuitiva de ver el bosquejo y que más o menos que cuando usted vea la función, usted ya sabe para dónde va, cómo va. ¿Todo claro? Sí, bastante claro, licenciada, gracias. Ok, muy bien. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué le he dado un poco de prioridad a esto?
Porque estamos tratando de averiguar y estudiar el dominio y el rango de la función. Fíjense cómo va cambiando el dominio cuando hay desplazamiento vertical. Cuando hay desplazamiento horizontal, si se fijan, no hay mayor cambio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dominio son los valores de X. Y los El valores recorrido es el que va cambiando. Exacto. El dominio no nos cambia en la cuadrática y bueno, en algunas funciones sí nos cambia el dominio, pero mientras nosotros tengamos una cuadrática, el dominio siempre serán los reales, a menos que me lo definan y me lo seccionen. Pero el que sí cambia aquí es el recorrido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entre la roja y la verde no me cambia porque siempre está de 0 al infinito positivo. Pero ya cuando lo desplazo verticalmente, este numerito que está aquí, el 2, ese es el punto de mi vértice. Y también porque se recuerda que me preguntaron si desarrollábamos la cuadrática en la tarea. Puede ser, no hay ningún problema. Pero con esto que tenemos acá, ya nos podemos hacer una idea de cómo irá nuestra función y también de manejar el vértice. Porque en este de aquí el vértice es 0,0. ¿Ok? Pero cuando yo lo muevo, también se me desplaza mi vértice. El vértice no se queda en 0,0. El vértice en este caso será 4,0. ¿Ok? Fíjense, insisto, recuerden que la parte de la ordenada o la parte de las Y es lo que me delimita a mí el recorrido. Hasta ahora, entre el rojo y en el verde, la Y no cambia, es 0. Pero cuando yo ya bajo esto, cuando ya desplazo verticalmente esta, entonces sí me cambia el recorrido. ¿Por qué? Porque el vértice de este será 4, menos 2. Si está hacia arriba, será de menos 2 al infinito positivo. Vamos para arriba. ¿Okay? Pero si va hacia abajo, como es en la María, será desde menos infinito hasta menos 2. Entonces, hacer las traslaciones nos ayuda y nos, más que todo, a ganar tiempo, porque llegaremos a la misma respuesta si desarrollamos, si tabulamos, y le vamos metiendo datitos. Si a usted en un parcial o en una tarea no le piden tabular los datos, no lo haga, así de simple. Pero eso sí, si usted me va a presentar una tarea o un parcial o usted va a explicar algo como lo estoy haciendo en este momento, usted tiene que decir por qué. ¿Ok? Porque esto se desplaza horizontalmente tantas unidades, ¿ok? Lo pone como justificación. Usted no puede presentar, insisto, una gráfica, sí, esta es la gráfica. No, ¿por qué le da esa gráfica? Incluso este ejercicio de desplazar gráficas es muy útil. Partir de la original, reflejarla, luego trasladarla hacia arriba y hacia abajo, calcular el dominio y el rango en cada caso. Creo yo que es un buen ejercicio para ir agilizando la mente y tengo que insistir que esto funciona con todas valga la redundancia, funciona con todas las funciones, no solo con la cuadrática. Sin embargo, me gusta tocar la cuadrática porque es como la que más se puede manejar en cuestiones del dominio y el recorrido. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Todo bien. Ok. Xiomara. ¿Todo bien? Jenny, Iris. Bien, licenciada, gracias. Ok, Sí, listo. licenciada. Muy bien. Necesito que me digan al menos, no sé, levanten la mano, la seña, algo para yo saber que estamos bien. Vamos ahora sí a pasar con el que nos propone de coordinación. Es un valor absoluto. El valor absoluto es la función que nos mide la distancia, ¿verdad? Ya se los había dicho en una tutoría de repaso cuando veíamos las desigualdades, creo yo. Es una función que nos mide la distancia de un punto hacia otro. ¿Okay? En este caso, estamos trabajando con dos variables, con X y con Y por lo tanto, al pensar nosotros en distancia, es que el valor absoluto siempre nos va a dar un valor positivo. ¿Okay? Porque la distancia no va a ser negativa, siempre va a ser un valor, una magnitud positiva. Volvemos a lo mismo y fíjense bien, a ver, permítanme que no me acuerdo ni qué nos pedían en esta. Era dominio, rango y graficar. Dice encontrar el dominio, recorrido, gráfico, donde crece, donde decrece y los cortes en el eje X. ¿Ok? Así que vamos a trabajar con todo eso.
Primero, vamos a ver el dominio. Okay. El dominio de una función de valor absoluto, por definición, siempre son los reales. Usted le puede poner cualquier valor a los reales. Entonces, aquí puede poner dominio los reales por definición de la función. ¿Okay? Ya si le quiere poner un poquito más de carnita, como decimos nosotros, entonces usted lo que le pone es, porque cualquier valor que yo le dé a X tendrá su reflejo en Y. Entonces, no hay una restricción. No hay restricción. Ok. Ahora vamos a ver el recorrido, el rango. El recorrido, ¿cuál creen que va a ser? Si es un valor absoluto. O sea, ¿qué valores en Y puede tomar? Solo valores positivos. Solo valores positivos, ¿verdad? Porque no podemos tomar un valor negativo porque esta función nunca nos va a dar un valor negativo. Por mucho que usted le ponga aquí valores negativos, siempre nos va a dar un valor positivo. Y aquí es que les digo yo a veces que se imaginen como una cajita donde usted mete algo, sale del otro lado el valor de la y ese valor de Y siempre va a ser positivo. No hay forma que esta función nos entregue algo negativo. Entonces, el recorrido se puede expresar reales positivos y el 0, ¿ok? Porque el 0 también es parte de la función, o se puede poner como intervalo, ¿verdad? Desde 0 al infinito positivo. ¿Por qué? Y aquí justifica. Porque la función valor absoluto solo me entrega valores positivos. A ver, conmigo al menos, no sé con otros tutores, pero conmigo, entre más me justifique, mejor. O sea, no me voy a poner una gran carta, ¿verdad? Pero sí justifíqueme por qué usted cree que es el dominio tal. ¿Por qué les pido que me hagan esto? Porque a la hora de calificar, si tiene algo de sentido lo que me ha puesto, no se lo voy a poner totalmente malo. ¿Ok? Tomar en cuenta su análisis. Claro, si hay algún concepto, hay algún errorcito básico, entonces sí lo pondré mal. Pero, por ejemplo, si usted me dice, la función del valor absoluto solo me entrega valores positivos, perdón. Valores positivos, y entonces me quita el 0 de aquí, o sea, me pone todos menos el 0. O sea, imagínense que esta fuera su respuesta. Así. O sea, usted tiene claro el concepto de la función, pero se le olvidó tomar en cuenta el 0, porque el 0 es parte de la función. Eso no se lo voy a poner totalmente mal. Claro, si ya me dice, mire, lo que pasa es que estos son valores, solo entrega valores negativos, ahí sí, pues ya tiene mal usted el concepto de la función de valor absoluto. Así que en ese aspecto, créanme que leo todo y sí le doy mucha idea, no solo veo la respuesta. ¿Ok? Bueno, dominio, recorrido, gráfica. A ver, veamos lo que acabamos de aprender con la variable esta con lo que acabo de explicar, con el ejemplo anterior, perdón. Valor absoluto de X es una función acá y siempre es en forma de V. Si usted la hace tabulando, precisamente así le va a quedar. ¿Ok? Apliquemos lo que acabamos de ver. Si es X menos 2, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo? Me voy para acá para A que la veamos. derecha, a la derecha. ¿Verdad? Si es signo negativo dentro de la función, se me va a mover hacia la derecha. Entonces usted agarra su lapicito de colores, que también a mí me gusta mucho trabajar con colores. Me voy, me muevo acá y hago exactamente lo mismo, ¿verdad? Más o menos así. ¿Ok? Me van a decir, tengo que tabular, hágalo. Si usted se siente más seguro, más segura, tabulando para saber que está bien. Si usted quiere ir a GeoGebra y poner la función para ver si está bien, no hay ningún problema. Hágalo. Si usted tabula y me enseña la tabla a mí, me pone la tabla en su tarea o en el parcial,
Esa es la justificación, ¿verdad? Claro, yo veré que los puntos que usted sacó sean exactamente los que me va poniendo acá y no hay ningún problema. Si usted solo me desplaza, entonces usted sí me tiene que justificar que el 2 que está ahí representa un desplazamiento horizontal, hacia la derecha. Y listo. ¿Sí? Usted me tiene que poner justificación de cada uno de los pasos que usted haga. ¿Ok? El siguiente, se me olvida todo lo que nos han pedido en la agenda, es crece y decrece y los cortes en el eje X. Bueno, esta, como sabemos que es positiva, vamos a poner aquí los cortes primero. Cortes en eje X. Entonces, no me vaya a poner nada más, no tiene. No tiene, pero ¿por qué no tiene? ¿Ok? No tiene porque queda por encima del eje positivo, podría ser de las X, porque la función valor absoluto queda por encima del eje de las X positivo. Perdón, del eje, o podría ser en el primer y el segundo cuadrante, podría ser. Queda por encima del cuadrante cuadrante 1 y 2. Ok, entonces no tiene cortes. Ya vamos a ver otra vez que sí hay cortes. ¿Dónde es creciente y dónde es... ya vamos a ver este tema de la monotonía. Les decía la vez pasada que no se vayan a asustar si le ponen, calculen la monotonía. La monotonía es si es dónde es creciente y dónde es decreciente. Es creciente y vamos a poner el rango donde es creciente. ¿Ok? Cuando digo rango, el intervalo, perdón. Será desde menos infinito, perdón, desde... Menos infinito a 2. ese es decreciente. Decreciente. Ajá. Y de 2 a más infinito crece. Creciente, cabal. Es decreciente desde menos infinito hasta 2, ¿ok? Incluido, porque ahí es como el punto donde es el cambio. Y creciente desde 2 Justo este hasta el ejemplo nos infinito. hizo ayer en la tutoría. César, sí, sí me César, dijo. sí. Y lo regañé porque me dijo, ay, esa no era la tutoría de repaso. Y yo, no, es la tutoría ordinaria, pero sí me dijo que este iba a ser. Así que sí. Bueno, creo yo de que este ejemplo con esta cuadrática podría ser incluso, como le digo, si desplazamos. ¿Qué pasa si hubiéramos puesto un más 8, por ejemplo, acá? Es la misma función exactamente, lo único que la subimos 8. 1, 2, 3. Ay, no me va a salir. Mejor lo pongo más chiquito. Voy a poner un más 3. Más 3. 1, 2, 3. Y entonces chachán y chachán. ¿Qué me cambió aquí? ¿Qué me va a cambiar de todo el ejercicio que he hecho, en todo lo que me han pedido? ¿Qué cambia? ¿El dominio será el mismo? ¿Algo? No, porque ya incluye el más 3 y hay un desplazamiento vertical. Hay un desplazamiento vertical, exacto, no va a ser lo mismo. El dominio nos quedará igual. El que nos va a cambiar es el recorrido, porque ya no va a ser desde 0, sino que va a ser desde 3. Lo que está en morado lo estoy poniendo para el colorcito, por eso me uso mucho los colores, ¿verdad? Para que identifiquemos que lo que está en morado es lo que está representado en la gráfica morada. Cuando está desplazado verticalmente, lo que nos afecta a nosotros es el recorrido. Incluso, fíjense bien, estos valores que están acá, si yo lo hubiera puesto, van a disculpar si se va a ver un poco desordenado, espero que no. Si yo lo desplazo hacia abajo, un menos 5, esta roja ya no me va a quedar un menos 5, ¿ok? 1, 2, 3,
4, 5. ¿Qué pasa ahora? Ahora sí que me cambia. No todo, pero casi todo. Cuando uno ve un valor absoluto, cree que no puede tomar valores negativos. Claro, la función en sí no va a tomar un valor negativo, pero f de x es valor absoluto más un desplazamiento, y ese desplazamiento sí que puede tomar valores negativos. Fíjense que aquí ya hay cortes en x, porque va a llegar un momento en que me va a cortar el eje x acá. ¿Ok? Entonces sí hay un desplazamiento vertical hacia abajo y por lo tanto sí van a existir los cortes negativos. ¿Por qué? Porque esta siempre me va a dar un valor positivo, pero cuando yo lo sume con el menos 5, me lo va a bajar el valor. ¿Ok? ¿Se comprende eso? Cuando un valor, la función de valor absoluto se desplaza hacia abajo, entonces sí pueden haber cortes en el eje de las X. Y entonces me va a cambiar el recorrido, los cortes en el eje X. Lo que no me va a cambiar es lo que tiene que ver con X, o sea, con el dominio, que es precisamente el 7 creciente o creciente y el dominio de la función. ¿Estamos, muchachos? Ok, gracias, Jenny. Sigamos, pues. Ahora tenemos una función radical. Ya habíamos visto en la tutoría de repaso que las funciones radicales tenían una restricción. Y la restricción era que lo que estaba dentro de la función radical es x menos 7, no podía ser un valor negativo, sino que lo que tenía que ser era un valor positivo. Por lo tanto, este es mayor o igual a 0. Por eso es importante que manejemos un poco también la parte de las desigualdades, ¿verdad? Porque parece sencillo, pero hay que saber un poquito. ¿Qué pasa acá? Bueno, esto es lo que me va a definir a mí el dominio de la función. ¿Sí? Me va a estar diciendo que x tiene que ser mayor o igual a 7. ¿Y con quién relacionamos x? Lo relacionamos precisamente con el dominio. Entonces me va a quedar desde 7 hasta el infinito positivo. ¿Ok? Este será nuestro dominio. ¿Estamos? ¿Se comprende el dominio de la función? Entonces, lleguemos a una conclusión a partir de lo que acabamos de ver. El valor que tengo yo adentro de la raíz es lo que me delimita el dominio. ¿Okay? Y el valor que yo tengo fuera, llamémoslo así, en este caso es 0, pero el valor que yo tengo fuera es mi desplazamiento. Volvemos a lo mismo. Fíjense la importancia de los desplazamientos. Es mi desplazamiento en Y. Por lo tanto, este me delimita el rango o el recorrido, como le queramos llamar. En este caso no está desplazado verticalmente. Sabemos el bosquejo más o menos de una radical es que yo me pongo en el valor 7, que aquí ya la regué, porque 2, 4, 6, 8, lo voy a hacer de 2 en 2. Y voy a poner aquí el 7. Van a disculpar, pero no tenía pensado que me iba a salir 7. Ok, 2, 4, 6, 8. Aquí tengo el 7. Entonces, a partir de aquí, yo tiro mi gráfica. Y se acuerdan que decíamos que la radical era una parábola acostada, ¿verdad? Pero como no podía ser completa, solo tomábamos una de las ramas de la función. Entonces, esto es así. ¿Ok? Entonces, este es mi función. Ya está desplazada. ¿Cómo hubiera sido? La voy a poner. Disculpen que me esté quedando mucho en esto del desplazamiento, pero creo que sirve. ¿Cómo hubiera sido raíz de x? Bueno, raíz de x hubiera sido desde aquí. Pero como lo desplazo 7 a la derecha, recuerden eso, que es aquí, si aquí es negativo es a la derecha y si es positivo es hacia la izquierda. El rango no me afecta, ¿verdad? Porque me queda con 0 aquí. ¿Se comprende? ¿Cómo me va a quedar el rango de esta?
Bueno, el rango me va a quedar desde 0, y este es el que manda el rango, desde 0 al infinito positivo. ¿Tiene cortes en el eje X? No. Ok, no tiene, ¿verdad? Porque por lo mismo que dijimos en el anterior, porque nos queda en la parte positiva de las ejes Y, porque los valores que puede tomar en Y solo son positivos, y nos queda básicamente en el primer cuadrante, ¿verdad? Esa podría ser la justificación que podemos ir poniendo. Y dónde es creciente y dónde es decreciente. ¿Cómo puedo saber yo cuándo crece y cuándo decrece? Y esto es lo que quería ver más adelante. Creo que lo tendría que haber tomado antes, pero aquí se los pongo. ¿Cuándo sé yo que una función es creciente y cuándo sé que es decreciente? Es cuando usted sabe que hay dos valores, toma dos valores, los que sean de X. Por ejemplo, puedo tomar el 4 y el 5. ¿Ok? 4 es menor a 5. Y que la función evaluada en esos puntos cumplan con lo mismo. Es decir, que la función evaluada en A, la función evaluada en 4, sea menor a la función evaluada en 5. ¿Ok? Si es así, entonces es creciente. Pero si 4 es menor a 5 y al evaluarlo en la función, ¿ok? Es decir, f de 4 es mayor a f de 5, entonces es decreciente. Esa es como la forma de caché, la forma con rigor matemático para saber si una función es creciente. No es nada más si va para arriba o si va para abajo, sino que la imagen del valor que pertenece al dominio ya sea mayor o menor. Hay que hacer una comparación. En el caso acá, entonces tenemos que siempre, si se fijan, nos movemos hacia la derecha, el valor de las y va creciendo. ¿Ok? Entonces quiere decir que es creciente en su totalidad. No hay una parte de esta función que tenga monotonía decreciente. Entonces la creciente será, y ubico el rango, bueno, el rango, el intervalo, que será desde 7 al infinito positivo. Decreciente, pues aquí puede poner usted, no tiene monotonía decreciente. ¿Ok? ¿Se comprende bien esto? Sí, licenciada. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Este es un ejemplo de función con asíntota. Quiero pedirles que trabajen 2 minutos, 3 minutos en él. Ya habíamos hecho en la tutoría de repaso una parecida con asíntotas. Vamos a calcular el dominio, el rango, creciente, decreciente, y a partir de eso vamos a hacer la gráfica. Los invito a que traten de trabajar un poquito en él para que no sea solo yo la que esté explicando, y a partir de eso pues podamos construirla juntos.
Les pido disculpas si no contesto en WhatsApp cuando estamos en tutoría, pero de plano que es imposible tener chat aquí y todas las cosas a la vez. Y les agradezco a los que pasan el link. Yo lo dejo en la descripción del grupo de WhatsApp, precisamente creyendo que es más fácil, ¿verdad? Solo se van a la descripción del grupo y ahí están los dos links. Pero les agradezco a los que me hacen el favor de reenviarlo porque si no, no puedo estar pendiente del WhatsApp y de aquí del chat de Teams. Bueno, veamos. Tenemos esta que es una función racional. ¿Por qué? Porque tenemos el X en el denominador, ¿ok? Desde que yo veo esa X en el denominador, yo sé que ya hay algo mal. En el sentido que no es continua y que por lo tanto el dominio ya no serán los reales. Si se fijan en esta también, cuando hacíamos el repaso en la tutoría, hacíamos todos los tipos de funciones que podrían salir y decíamos que las únicas donde cambiaba el dominio era precisamente la función radical, que es la que estábamos viendo, ¿verdad? Donde cambia y se convierte en un intervalo diferente a los reales, y también en esta parte de las funciones racionales. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, ¿qué no puede ser, para empezar, ¿verdad? ¿Qué no puede ser un denominador? No puede ser 0. ¿Verdad? Entonces tengo que buscar cuál es ese valor que me determina la función. Es decir, que me hace 0 el denominador. Y de aquí será X igual a 9. Aquí, con esto de acá, yo ya sé que no puedo tomar en cuenta el 9 en mi dominio. Y por lo tanto, el dominio serán los reales menos el 9. Esta es una forma de expresarlo, pero también les había dicho la vez pasada que serían desde menos infinito hasta 9 abierto, unido, desde 9 al infinito positivo. ¿Okay? Esa es otra forma de expresarlo. De las dos formas está bien. ¿Sí? Ahora, esto era para encontrar el dominio. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el rango? Okay. Para encontrar el rango, lo que yo voy a hacer es despejar, ¿verdad? Cambiar X por Y y despejar. Exacto. O sea, vamos a tener 5X más 5 sobre X menos 9. Pasamos este para acá. Y aquí estoy hasta cierto punto practicando un poco lo de la inversa, ¿verdad? Porque también aprendimos a sacar la inversa en la tutoría de repaso. Multiplicamos este por este y me queda XY menos 9Y es igual a 5X más 5. Aquí a veces nos perdemos y ya ni sabemos qué estamos haciendo. Recordemos que lo que estamos tratando de hacer es despejar X. Entonces pasamos todo lo que tenga X a la izquierda y lo que no tenga X lo paso a la derecha. Saco factor común acá y me queda Y menos 5. Ok. Despejo la X y me queda 5 más 9Y sobre Y menos 5. ¿Qué pasa acá? Recuerden que el rango es la restricción de Y. Y por lo tanto, aquí me está diciendo, mire, Y menos 5 está en el denominador. Por lo tanto, tengo que hacer lo mismo de ahí arriba. Tengo que buscar qué valor me hace 0 el denominador, y eso es 5. Entonces, ¿cuál va a ser el rango después de todo esto? Van a ser los reales menos el 5. ¿Sí? O de menos infinito hasta 5, unido a 5 más infinito. Esto que está acá es la asíntota vertical. Y esto que está acá es la asíntota horizontal. Por eso también todo esto que estamos haciendo es bueno trabajarlo algebraicamente y no aprendernos, como les decía la vez pasada, formulitas que solo vamos a agarrar este y esa es la asíntota, ¿no? Hay que hacer un trabajo mejor para justificar lo que estamos haciendo. Entonces dice, aquí no me va a caber otra vez porque los números son grandes. Estamos con el 9, voy otra vez, hoy voy a ir de 3 en 3. Sí, voy a ir de 3 en 3, va a ser 3, 6, 9, 12, 15, etcétera. Entonces, mi asíntota vertical, ok, va a pasar por X igual a 9. Entonces, yo pongo acá y esta va a ser mi asíntota. Recuerden que la asíntota
es aquello que no puede tocar mi función. Y luego me da que la asíntota horizontal es y igual a 5. Hay algunos que nos confundimos y es normal. 3, 6. Entonces voy a asumir que está como por acá. En nombrar a la asíntota vertical. Uno cree que si es X, es asíntota horizontal y que si es Y, es asíntota vertical, pero es al contrario. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo esta recta X igual a 9 es que todos los valores de Y, sin importar cuál, tienen como valor X igual a 9. Y en este, todos los valores de X tienen Y igual a este valor de 5. Entonces, eso es lo que representa cada una de estas rectas. Fíjense otras cositas que podemos ir detectando. Cuando la X sea positiva, ¿okay? Tanto la de arriba como la de abajo, pero más que todo la de arriba, la gráfica me va a quedar en el primer y tercer cuadrante que se me arma con las nuevas asíntotas. Es decir, me va a quedar acá. Y me va a quedar acá. Okay, no están tan bonitas, ¿verdad? Pero a ver, esta me había quedado más o menos decente. Ok, me acerco aquí y tengo que ir bajando sin tocar las asíntotas. Y lo mismo acá. Okay, aquí y vamos bajando así. Y esa será la gráfica. ¿Dónde se ve el desplazamiento acá? En este es un poco más complicado de verlo como lo hemos estado viendo en las anteriores, pero el desplazamiento me lo da precisamente el corte de las asíntotas. Es como que se me mueve todo el eje, véanlo así. Toda la gráfica se me mueve dependiendo de los valores de las asíntotas. Y por lo tanto, hay una forma de, si lo quieren, lo voy a explicar porque a nivel de educación media así se explica. Les mencionaba la vez pasada que esta es como la forma general, CX más D. La asíntota vertical, perdón, es simplemente D entre C, es decir, 9 entre 1. ¿Okay? Y la asíntota horizontal es B entre C. ¿Ok? Esas son formulitas que solamente nos pueden servir como para que ver si no andamos tan perdidos. No funcionan si arriba hay una cuadrática o si abajo hay una cuadrática. Funciona solo para este tipo de funciones racionales donde son lineales tanto el numerador como el denominador. ¿Hay alguna duda de esta gráfica? Nos faltan los cortos. A ver, vamos a trabajar aquí. Cortes en X. Cuando me pidan cortes en X, yo voy a hacer Y igual a 0. Si me pidieran cortes en Y, voy a hacer X igual a 0. Entonces, cortes en X, Y igual a 0, pues tomo mi función y digo 0 es igual a 5X más 5. ¿Okay? Entonces, el denominador, obviamente, se me va a hacer 0 al multiplicarlo con este de acá. Y solo me va a quedar 0 es igual a 5X más 5. Dividimos entre 5. Ajá. Ajá. Pero, ¿por qué nada más? Algo he hecho mal. Es igual a 9, X igual a 5, 5 entre 5, ¿no? Está bien. 5X más 5, entonces me queda que X es igual a menos 1. El corte en X. Ok, entonces me he hecho mal mi gráfica. Pero siento que me he quedado muy para allá. Espérenme. 0, Y igual a 0, 0, 5 igual a X, menos 5 entre 5 menos 1. Y igual a 5. Es igual a 9. Sí, pues el corte es en menos 1 acá. Entonces, okay, no quedaba tan pegadita a la asíntota de aquí.
¿Ok? Sirve también hacer los cortes en X y en Y para graficar. Vamos a ver qué más me piden, si es creciente o decreciente. Es decreciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije sobre la definición de la función creciente, es que a medida yo me voy acercando o me voy moviendo en X, la función tiene que ir creciendo, ¿okay? Los valores de Y tienen que ir creciendo, pero en este caso van decreciendo. Entonces, de menos infinito hasta 9 es, aquí, es decreciente. Y ahora también de infinito, de menos, de 9 a más a infinito. infinito, exacto. Si me voy moviendo para acá, todo va para abajo. ¿Okay? Entonces también es decreciente desde 9, abierto. Pero se puede Abierto. poner también unido, licenciada, así como lo otro, unido Eh, con, ¿o no? Sí, se podría poner una sola. O se podría poner los reales menos el 9. Fíjense que no, cuando Ah. sea decreciente sí vamos a poner el intervalo, ¿verdad? Porque así se acostumbra, pero sí se podría haber puesto aquí, unido, aquí lo vamos a poner, es decreciente, sí. Ok. No sé, ¿queda alguna duda de esta? Con respecto a la gráfica, con respecto a las asíntotas? De todas las funciones, debo decir que esta es la más trabajosa, más allá de la radical, de la cúbica y todas las demás, creo que es la más trabajosa. Yo tengo una pregunta. Cuando nos Sí. preguntan eso de lo de creciente o creciente, ¿solo nos van a decir eso o nos van a decir en qué eje? No, solo no o sea, usted tiene que analizar la función en todos los cuadrantes, en todos los ejes, en todo. Los cortes sí, los cortes le pueden decir en X o en Y o los dos. Ah, De okay. verdad. Entonces, cuando es decreciente, solo va a ser en el eje referente al eje X. Sí, por la definición del decreciente. O sea, si va bajando en Y, lo que va a dar de respuesta, llamémoslo así, es el intervalo en X, no en Y. Okay. ¿Alguna otra duda? Si en el denominador tuviéramos una raíz, el argumento de la raíz solo mayor a 0 tendríamos que tomar. Ajá, exacto. Sí. Creo que viene uno así. Licenciada, Ande. si se me pide el intervalo cabal, como lo ha hecho acá, que vea si es decreciente o creciente, yo se los justifico con la gráfica, aunque no pues evalúe ningún punto ni use ninguna fórmula, con solo la justificación me lo toma bueno. Si yo tengo bien hecha la gráfica y doy la respuesta, le Sí, digo en base a quizás. la gráfica, Ajá, así es. verifico que... Ahí, pero esa es la clave, en base a la gráfica, porque si la gráfica no me pega con su justificación, entonces no estará bien. Pero usted tiene que ponerme en base a la gráfica, observando el comportamiento de las X y viendo el comportamiento de la Y que van hacia abajo, entonces se puede decir que es decreciente. O por el contrario, al aumentar el valor de las X, aumenta el valor de la Y, entonces es decreciente como se ve en la gráfica. Y podríamos usar también lo de para A y B, si A es menor que B y f de A es menor que B. O lo contrario, si f de A es mayor que B, es decreciente. Sí se puede. ¿Ok? Cualquiera de las dos. A menos que, bueno, porque hay que hacer como todas como las excepciones, que les pongan justificar de forma algebraica. ¿Ok? Si es así, entonces sí tenemos que hacerlo de al menos evaluar 2 puntos para comprobar la parte, una creciente y la otra decreciente, ¿verdad? Pero de lo contrario lo puede hacer por medio de la gráfica. Si no, pues nos tocará tomar un punto de X, un -3, -2, comparar cuál es la respuesta de la función y se la da pues menor, como lo habíamos hecho acá. Licenciada, si deja el ejercicio que tenía en pantalla, si le dijera el ejercicio encuentre valores, el máximo y el mínimo, no preguntarían eso. En la función esta no, pero por ejemplo en esta podría ser el mínimo,
Cuando nos preguntan valores máximos o mínimos, son valores referentes a Y. ¿Ok? Entonces, en este caso sería 0 porque en el eje de las Y es lo mínimo. ¿Ok? El valor mínimo de esta función es 0. En la que estábamos viendo de la cuadrática, o aquí, por ejemplo, el valor absoluto, todos son mínimos. ¿Ok? Pero el valor absoluto tiene un comportamiento bastante similar a la cuadrática. Porque si yo le pongo un signo negativo antes del x menos 2, del valor absoluto, se me refleja. Y entonces ahí ya va a pasar a ser un máximo. ¿Okay? Entonces, en estas, en el valor absoluto, en esta que estábamos viendo de la cuadrática, sí es posible que nos pidan valores máximos y mínimos. Todavía no han visto los relativos, creo. Solamente nos pueden llegar a pedir valores máximos y mínimos con respecto a una función, valores máximos y mínimos totales de toda la función. ¿Okay? Los valores, por si acaso, los valores máximos relativos solo nos dicen en un intervalo. Por ejemplo, aquí nos pueden decir cuál es el valor mínimo entre 4 y 6 en X. Entonces usted, al fijarse, por ejemplo, acá, de 4 a 6, tiene que buscar cuál es este punto y este es un mínimo relativo de la función, porque no es el mínimo total de toda la función, sino en el intervalo que me lo dan, ¿verdad? Pero por el momento creo que solo estamos trabajando con máximos y mínimos absolutos. ¿Otra duda? No, Lick, solamente. Ok, estamos, ¿verdad? A ver, vamos a ver el siguiente. Estudiemos este. A ver qué creen, qué me pueden hablar de ella. Si yo les digo, descríbanmela. ¿Cómo creen que quedaría la función acá? Primero tenemos que encontrar el dominio para lo que me hace, que no, el valor que me hace 0, que no lo tengo que incluir, que sería en la raíz de 1 más 3x, ¿verdad? Exacto. Allí ya tenemos, ya no es como el anterior. ¿Por qué? Porque ya hay una restricción mayor, que es el hecho de que sea raíz. Ya abajo ya no la puedo considerar como simplemente solamente que sea mayor o igual a 0, sino que recuerden que a ver, si tenemos el dominio, como decía, para el dominio lo que yo hacía, si no tuviera la raíz, era buscar el valor que me diera, hiciera 0 el denominador, ¿verdad? Pero en este caso, no solamente es que sea 0, sino que sea mayor a 0, porque como estamos en variable real, no pueden haber raíces negativas. Entonces yo tengo que obligar al 1 más 3x ¿a qué? A que sea mayor o igual a 0. ¿Ok? Ya no solo igual a 0 para encontrar como la asíntota, sino para encontrar el valor que puedo tomar y que me delimite el dominio. En este caso será 3x mayor o igual a menos 1. Y aquí será 3x mayor o igual a menos 1/3. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿verdad? Lo único que hicimos fue visualizar la restricción, que es doble. No puede ser 0. A diferencia de la raíz, recuerden que la raíz, la restricción es que sea mayor a 0. Y cuando hay denominador, como en el caso este, es que sea igual a 0. Entonces, en este caso, combinamos las dos. Y tiene que ser mayor o igual a 0, la restricción. Como ya tenemos x mayor o igual a menos 1/3, ya sé el dominio. ¿Ok? El dominio va a ser desde menos 1/3. Perdón. Como no puede ser igual, o sea, a ver, una cosa es la restricción y otra cosa es el dominio. La restricción es que tiene que ser mayor a 0. Aquí, discúlpeme porque me equivoqué, no tiene que ir esto, porque no puede ser igual a 0. Ok. No puede ser 0 porque se me hace el Todas las dominio. X a la derecha de menos 1/3. De menos 1/3, sí.
¿ok? Y es que no puede ir incluido el menos un tercio, porque el menos un tercio me va a hacer 0 el denominador y me hace mi denominador indeterminado, ¿verdad? Me lo hace 0 y por lo tanto la función indeterminada. ¿Ok? Entonces, repito, cuando yo haga en la raíz, la única restricción es que sea mayor a 0. Cuando tengo 1 sobre x es que sea igual a 0, pero ya combinadas las dos tiene que ser solo mayor a 0, porque no puede ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que mi asíntota, entre comillas, va a ser menos un tercio. Le digo entre comillas porque aquí no se maneja tanto que sea una asíntota, a pesar de que es una racional. Lo que sé es que no va a tocar ese punto, ¿verdad? Entonces, más o menos, lo vamos a hacer acá. Este punto de acá no lo va a tocar. Eso me queda bastante claro. Ok, ¿por qué no lo va a tocar? Bueno, porque mi dominio me está diciendo que va de un tercio para acá. A diferencia de este, aquí sí tomaba en cuenta los valores negativos, porque no había una restricción que me dijera que no lo podía tomar. Pero en este, la parte del menos un tercio a la izquierda, yo no puedo graficar. Solo puedo graficar del menos un tercio a la derecha. ¿Cómo vamos a sacar el rango? Bueno, vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad? O bueno, sí, vamos a poner aquí y por raíz de 1 más 3x igual a 3x menos 7, ¿verdad? Y luego que tenemos esto, pues vamos a ver qué es lo que me delimita, se puede decir. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer para poder encontrar o despejar, más bien dicho, la x, bueno, voy a pasar la y hacia abajo, quiero ver si así me sale mejor. Es lo mismo. Elevo al cuadrado los dos. Ok, y me va a quedar y al cuadrado 1 más 3x igual a 3x menos 7 al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a decir y cuadrado más 3x y cuadrado es igual al desarrollo de este, pero lo vamos a dejar así un ratito. Ya les explico por qué. Voy a pasar todo esto a la derecha y lo que no tenga y me va a quedar 3xy cuadrado menos 3x menos 7 al cuadrado igual a menos y cuadrado. Estamos, ¿verdad? Este lo pasé para allá y este lo pasé para acá. ¿Por qué? Porque los dos tienen el valor de x, ¿ok? Fíjense bien, este lo tendría que desarrollar, este de acá. 3xy cuadrado menos 9x cuadrado menos 42x más 49 igual a menos y cuadrado. Fuera de todo lo que estamos haciendo, tenemos que sacar solo los valores que tienen x. Los que no tengan x los paso al otro lado. Y me va a quedar el 3x, quiero ver, 3x al cuadrado, saco 3x como factor común y me queda y cuadrado menos 3x menos es 42 entre 3, 6, 12, 14, ¿verdad? Sí. 14x, el 49 lo voy a pasar al otro lado y me queda así. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda en este proceso? Está algo feito, pero Sí. Ok, ahora les invito a que analicemos, porque todo esto yo lo he hecho solamente porque era el procedimiento que habíamos hecho hasta cierto punto para nuestra otra gráfica. Pero, fíjense bien, este valor que está aquí, que me queda dentro de la raíz, No perdón, podemos del despejar. paréntesis, no se puede despejar, exacto, no podemos despejar x. Cuando eso nos pase a nosotros en una función, nosotros vamos a concluir que el valor de la x despejada, llamémoslo así, no tiene restricción. ¿Por qué? Porque yo le puedo dar cualquier valor a x porque yo lo voy a despejar, entre comillas, ¿verdad? Si yo despejo esto, me va a quedar, voy a trabajar por acá. Me va a quedar x es igual a menos y cuadrado más 49 sobre
y cuadrado menos 3x menos 14x. Lo que hice fue despejar, entre comillas, despejar la x, pero me quedan x aquí adentro. Ok, aquí el 14. Cuando esto me pase a mí, cuando yo no pueda, entre comillas, porque hay una forma medio rara de despejarla, cuando yo no pueda despejar la x, yo concluyo que la y no tiene restricción porque no depende solo de ella, sino que depende de la x. El denominador en este caso, si se fijan, no solo va a depender del valor que pueda tomar y, sino que también del valor que pueda tomar x. Y como yo ya sé que x tiene una restricción de menos 1/3 hacia el infinito positivo, entonces no puedo delimitar yo un rango a este denominador. Y concluyo por esto, porque no lo puedo delimitar, que siempre va a ir hacia el infinito. Si ustedes hicieran la gráfica, nos va a quedar, bueno, primero tengo que ver el corte para saber dónde va a ser el corte. Pero fuera de eso, se comprende por qué se va hacia el infinito, por qué nuestra gráfica no tiene límite hacia arriba, porque simplemente yo y no la puedo delimitar, porque no la puedo despejar de la x. Siempre está arraigada o siempre está pegada, llamémoslo así, al valor de las x, la y. ¿Se comprende eso? En el anterior, cuando nosotros despejamos, sí nos quedaba solita la y. Y no había ningún problema, yo pude encontrar el valor que me delimitaba a la y. Pero en este de aquí, por más que yo lo trabaje, no la voy a poder separar de la x. Entonces, como la x ya tiene su propia restricción, la y no tiene como un límite la y. La y va a depender del valor que tome la x, por eso es la variable dependiente. Entonces, cuando a nosotros nos salga una cuadrática, como en este caso, porque a veces también nos sale cuadráticas en el numerador, yo concluyo que el valor de la asíntota, llamémosla así, en este caso, de nuestra racional, no tiene, es ilimitado. No hay un tope para el valor de y. ¿Ok? ¿Cuál va a ser entonces el rango? En este caso serán todos los reales, porque puede ir desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Vamos a ver el corte, porque para graficar necesito el corte. Y me piden corte. ¿Alguien quería decir algo? Yo me perdí en la penúltima línea de donde estaba sacando el rango, donde dice 3xy menos 9x cuadrado. Ajá. Entonces, esa parte a la siguiente, ahí me perdí, no entiendo de dónde desapareció. De aquí para acá. Correcto. Sacamos factor común. 3x. El factor común es 3x en cada uno. Entonces sacamos 3xy cuadrado, aquí me queda nada más 3x. Y me queda el y cuadrado adentro. Ya. ¿Verdad? O sea, lo va multiplicando el y cuadrado por lo de adentro. Ajá, cabal, exactamente. Ok, gracias. Y aquí el 49 lo pasé de este lado, ¿verdad? Porque el 49 no tenía x, entonces lo pasé del otro lado. Gracias. Ok, bueno, teniéndolo así, insisto, yo concluyo que no puedo separar la y de la x y por lo tanto el dominio no me va a depender del valor, el rango, perdón, no me va a depender de ningún valor, entonces se me va al infinito, tanto positivo como negativo. Vamos con el corte en x, que es cuando y es igual a 0, recuerden. Hago 0 igual a la raíz, perdón, a 3x menos 7 sobre la raíz de 1 más 3x. Esto al pasarlo para allá se me hace 0 y me queda 0 es igual a 3x menos 7. Paso el menos 7 para acá y me queda 7 tercios es igual a x. Quiere decir que esto más o menos 2.1 fichas. Exacto. Entonces esto más o menos está como por aquí. Aquí me corta. Okay. Y ¿cómo voy a...? En menos 7. Ok. ¿Cómo voy a hasta cierto punto a tener a responder esto? ¿Cuáles son los cortes en X? Pues puede poner X igual a 7 tercios, pero realmente es un punto, ¿verdad? El punto será 7 tercios, 0. Es un punto en el que corta, un punto de corte.
Y el otro, bueno, no nos lo piden, pero sería bueno acá. Es 7 Para la gráfica. Para la gráfica, ¿por qué? Porque corte en Y es cuando X es igual a 0. Y entonces este se me hace 0, este se me hace 0 y solo me queda menos 7. Entonces me queda acá. Y acá ya podemos armar la gráfica. Realmente tanto los cortes en X como los cortes en Y son como muy... Aquí como dijimos que no tenía límite, me voy hasta el infinito. Y aquí pues si tuviéramos más larga la gráfica, me tendría que pasar, ¿verdad? Hasta casi tocar la asíntota, pero sin tocarla. ¿Ok? ¿Sí se comprende? ¿Cómo quedaría la gráfica? Sí. Estamos. Conclusión. A ver. Voy a poner otro papelito aquí para una pequeña conclusión. Hay una más, creo. Ah, no, esta es la última. Por eso quiero que concluyamos. A ver, si tenemos nosotros funciones normales, las vamos a llamar normales, o sea, tal cual nosotros las hemos aprendido. Quiere decir las f de x como las cuadráticas, por ejemplo, o las lineales, o tenemos las raíces, o tenemos la raíz de x más 1, o tenemos 1 sobre x más 1. A esto no le pasa nada. A esto nos vamos a ir con las restricciones que ya conocemos. ¿Ok? Que tiene que ser mayor a 0, que tiene que ser diferente de 0. El dominio ya sabemos que no tiene restricción ni en la lineal, ni en la constante, ni en la cúbica, ni en la cuadrática. Solo el rango empieza a tener restricción a partir de la cuadrática, la radical y la racional. Pero si a mí me ponen una función compuesta, porque en el fondo, esta que estábamos viendo acá, ya era una función compuesta, porque ya tenía racional y además tenía una raíz. En este caso, específicamente en este caso, por ejemplo, me pueden poner también una cuadrática. Ax cuadrado más b sobre cx más d. Esta ya es compuesta porque tengo una cuadrática sobre una racional en compuesta. Entonces, esta de acá, el rango, normalmente no lo vamos a poder trabajar como estamos acostumbrados a trabajarlo en esta. ¿Por qué? Porque no vamos a ser posibles de despejar el valor de la X y al despejarlo sacar una conclusión, llamémoslo así, ¿verdad? Me van a decir, bueno, entonces quizás mejor en esta voy a tabular y es válido, ¿ok? Porque si no, no sé hasta dónde va a llegar. Entonces usted dele valores y dele valores grandes, por ejemplo, 100, 200 y póngalo para que vea hacia dónde se va moviendo. Esa es otra opción. Cuando usted no esté claro, sobre todo en las compuestas, cómo va la función, entonces tabule unos 4 o 5 puntos a partir del dominio, que ese sí lo podemos sacar, y le va a decir más o menos cuál es la tendencia de la gráfica. Insisto que para graficar no hay como una forma estructurada de hacerlo. Más adelante sí quizás nos vamos a dar cuenta que los cortes en X, los cortes en Y, los máximos, los mínimos, cuando entremos a derivadas y todo esto, sí nos van a servir para hacer una gráfica mejor que solo estar tabulando. Pero por el momento, la tabulación de datos sería una herramienta que nos permitiría a nosotros saber la tendencia de la gráfica si no está muy claro, sobre todo cuando son funciones compuestas. ¿Alguna duda? Yo recuerda que le comenté cuando son funciones, pero por ejemplo, aquí son en un solo término. Pero en la guía, bueno, en el folleto de lectura, hay, por ejemplo, si esa que usted tiene, f de x, sumada a una g de x, más otra función, ahí el dominio y el rango. Ajá. Sí, ahí cuando tenemos eso más o Entonces, menos... ya leímos, es el intersecto, ¿verdad? Exacto, Entre ellos. exacto. Eso es más o menos lo que hicimos con esta, ¿verdad? Teníamos una función que era radical y que yo sé que puede ser mayor o igual a 0, pero también tenemos esta que tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que no voy a tomar en cuenta es el 0,
¿verdad? Porque el dominio no lo puedo tomar en cuenta. Perdón, el 0 no lo puedo tomar en cuenta. Entonces me quedo nada más con que sea mayor a 0. A veces cuando tenemos funciones también, la vez pasada estuvimos viendo unas seccionadas, el dominio va a hacer, entre comillas, o el criterio que le llamábamos, para cada una de las funciones de la sección, ¿verdad? A pesar de que el dominio general de toda la función va a ir de tal a tal, pero para cada una de las secciones tendrá que ser un dominio específico. No podemos tomar todo el dominio para todas las funciones seccionadas. ¿Ok? Bueno, vamos con el tiempo. Con inyectividad y sobreyectividad, que también ya lo habíamos visto en la tutoría de repaso, sobre todo algunas cosas bastante sencillas de cómo identificar si era inyectiva, si era sobreyectiva, y por lo tanto concluir si era biyectiva. Esto es un recurso que podemos tener cuando es una cosa, cuando es otra. En la primera nos presentan una función general. Si se fijan, cada uno de los valores de A tiene valores de B, ¿ok? Incluso 2x pueden tener una sola y. ¿Qué caso se nos viene a la mente este? Pues la cuadrática, ¿verdad? Que para dos casos diferentes, x1 y x2, le corresponde un mismo y. Esto es una función. ¿Cuándo va a ser inyectiva? Cuando a cada uno de los valores de x le corresponde un valor de y. ¿Ok? A cada uno. No importa si sobran, no importa, pero la clave es que vaya 1 a 1, por eso también la inyectiva se llama 1 a 1. Ahora, la sobreyectiva no me puede dejar nada fuera, ¿ok? En la sobreyectiva no puede quedarme como acá, como este puntito amarillo. Todos tienen que tener relación con A. Y tampoco importa para ser sobreyectiva que a dos valores de X le corresponda el mismo de Y. Eso no tiene nada que ver con la sobreyectividad. Pero si quiero que sea biyectiva, entonces tiene que cumplir estas dos condiciones. Que para cada A haya un solo B y que todos los elementos de B tengan pareja, si lo queremos ver así. ¿Ok? Es decir, que todos los valores del rango de B sean imagen de un valor de A. ¿Ok? Quería como nada más retomar los conceptos de esta forma un poco más gráfica para que tuviéramos en cuenta que al analizar una gráfica nosotros podemos deducir si una función es inyectiva, si es sobreyectiva o si es biyectiva también. Por ejemplo, este es x cuadrado más 7. Vamos a hacerlo por traslación para no complicarnos mucho. Déjenme revisar cuál es la indicación de esta. Dice, determinar si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas, Ok. Lo puedo hacer de forma gráfica, rapidito. A ver, hay algo que nos cuesta o que le falta a este tipo de ejercicios. Y es que esta función va definida de los reales a los reales. Si es así, entonces ya se van a dar cuenta. Vamos, sigamos. Voy a hacer la gráfica. La gráfica es x cuadrado más 7. Originalmente, si no tuviera el 7, estaría aquí el vértice. Pero como es 7, quiere decir que está acá. Entonces vamos a poner de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Entonces es un desplazamiento vertical hacia arriba. Por lo tanto, está por acá. Y me queda mi gráfica así. Ok. Veamos. Desde ya, se los digo, siempre que haya una función elevada a un número par, nunca va a ser inyectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a un solo valor de x, por ejemplo aquí, lo he hecho este de acá, le corresponde el mismo valor a este de acá. ¿Ok? Y aquí les decía yo que nosotros gráficamente podíamos pasar una recta horizontal y si me tocaba 2 puntos, entonces yo concluía que no era inyectiva. Si lo quiero hacer ya algebraicamente, pues yo voy a poner f de A, lo usan en el libro y en algunos f de A con f de B, y tengo que llegar al final de que A y B son iguales. Entonces me queda A cuadrado más 7 es igual a B cuadrado más 7.
El 7 se me elimina con el 7 y me queda que a cuadrado es igual a b cuadrado. Pero aquí es que viene la parte que no podemos tomar en cuenta, que si yo saco la raíz de estos, voy, ya le doy la palabra, me queda más a, menos a, y aquí me queda más a, perdón, más b y menos b. Por lo tanto, aquí no puedo hacer una relación de 1 a 1, sino que puede ser este con este, este con este, este con este y este con este. Mándeme. Licenciada, mire, o sea que en esta función, si no tuviera el cuadrado, solo sería del lado derecho, se puede decir, y ahí sí es inyectiva. Así mismo. Entonces, desde ahorita ya podemos saber que esto no es una biyectividad, o sea, ya nos saltamos un punto. Okay. Exacto. Desde el momento que usted concluye que no es inyectiva, usted también concluye que ya no es biyectiva, porque recuerde que para la biyectividad tiene que cumplir las dos cosas. Ok, pero eso no quiere decir que no vamos a probar si es sobreyectiva. Ah, no, perdón, sería del lado izquierdo porque es un positivo, ¿verdad? Más usted puede delimitar esto, por ejemplo, y lo hablábamos la vez pasada con Jenny, cómo cambiar los dominios para que fuera inyectiva o sobreyectiva. Usted puede decir, mire, esta función sería, puede ser una pregunta, ¿cómo cambiaría usted el dominio de esta función para que sea biyectiva? Entonces usted dice, bueno, yo puedo tomar desde menos infinito hasta 0 o desde 0 hasta el infinito. ¿Ok? No, el 7 no, porque el 7 es el rango, ¿verdad? Tendría que ser desde menos infinito hasta 0 y de 0 al infinito para delimitar las alas de la parábola. ¿Ok? Bueno, veamos ahora la sobreyectividad. Fíjense lo que yo hice. Yo delimité que esta función va de los reales a los reales. Pero como yo ya sé, ¿verdad? ¿Cuál es el recorrido de esto? A ver, ¿quién me dice cuál es el recorrido o el rango de esto? De 7 a más infinito. De 7 a más infinito. Entonces, fíjense en algo. Si a mí me delimitan mi función que va de los reales a los reales, esto no es sobreyectiva, porque hay una parte de los reales que no toma en cuenta la función, que es todo esto de aquí abajo. Aquí no hay función. Y si a mí me delimitan que va de los reales a los reales, entonces eso no es sobreyectivo. ¿Cómo va a ser sobreyectivo? Bueno, que a mí me digan, mire, esto va a ir de los reales a 7 al infinito positivo. Aquí sí. Aquí sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los valores que están en los reales tienen una imagen en el recorrido. Esa es la clave para que sea sobreyectivo. Entonces tienen que fijarse. Si a mí no me dicen nada, porque para mí a estos ejercicios le hizo falta delimitar el rango y el dominio a partir de dónde va, entonces le pueden decir cuál es el dominio y el rango para que esta función sea biyectiva. Entonces yo ya tendría que poner, bueno, tendría que ir desde 0, por ejemplo, a más infinito, hasta 7 al infinito positivo. ¿Sí? Ahí, si yo pongo eso, yo ya digo que es inyectiva, que es sobreyectiva y además es biyectiva. Pero esta tendría que ser la modificación que tendríamos que hacer al dominio. Entonces, repito, si a mí en el examen, si a mí en la tarea me ponen, diga si es inyectiva o sobreyectiva, y no me dicen nada, yo asumo el rango, calculo el dominio, y usted en su respuesta, por favor, por caché, delimite y diga, esta función será sobreyectiva si es de tal a tal. Esta función será inyectiva si va de tal a tal. ¿Okay? Pero sí hay que delimitarlo, porque un ejemplo como este me da pie a pensar que puede ir de los reales a los reales o que puedo delimitar yo de los reales de 7 al infinito positivo. Normalmente cuando se ponen ejercicios de inyectividad, sobreyectividad, se delimita o viene y dice sea X, Y, tal que va de los reales hacia los reales, tal que o que X pertenece a los reales, Y pertenece a los reales, es otra forma de decir de dónde hacia dónde va, tal que Y sea igual, por decirle, a 5X menos 2. Diga si es sobreyectiva, si es inyectiva, si es biyectiva. Pero sí le tienen que decir de dónde hacia dónde va.
para poder concluir si es sobreyectiva o no. O sea, si nos da en la original, licenciada, de los reales a los reales, entonces ahí nosotros ya decimos de que no es inyectiva, pero la hacemos inyectiva con lo de abajo. Exacto. Okay. Si a mí me hubieran puesto este mismo ejemplo y me hubieran delimitado que va de los reales a los reales, no es ni inyectiva, ni sobreyectiva, ni biyectiva. ¿Por qué? Porque no en todos los reales hay una imagen de X. ¿Okay? Pero si a mí no me dicen nada, entonces yo concluyo que yo saco mi rango, saco mi dominio, mi rango, y entonces digo, en este valor de acá, por eso les digo que es muy importante escribir y justificar para que yo le crea. En esta relación de reales a 7 al infinito, esta función es sobreyectiva. Y será inyectiva en esta de acá. ¿Ok? ¿Estamos? Fíjense en la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Raíz de X. ¿Okay? Ya sabemos por nuestros amplios conocimientos de gráfica que esta cosa está acá y se va así. ¿Ok? Pero no me dicen de dónde hacia dónde va. No me lo dicen. Entonces yo tengo que decir, mire, esto va a ir de los reales a los reales. Esa es una opción. Es una función real. Debería de ir de los reales a los reales. Pero no me lo dicen. Entonces yo voy a sacar cuál es el dominio de esta función de 0 al infinito positivo. ¿Cuál es el rango de esta función? También de 0 al infinito positivo. En esta relación, si es inyectiva, si es sobreyectiva y si es biyectiva. ¿Por qué? Porque si yo hago raíz de X, bueno, raíz de A igual a raíz de B, los elevo al cuadrado, me queda que A es igual a B. Por lo tanto, sí es inyectiva. ¿Ok? Veamos si es sobreyectiva. Va a ser sobreyectiva si a todo valor del dominio le corresponde un valor del rango. Y efectivamente así es. Para cada uno de estos le corresponde un valor de Y. Entonces usted concluye aquí. Aquí no hay como una forma algebraica de hacerlo, sino que dice a todo valor, justifica, a todo valor de X que pertenece a 0, infinito positivo, le corresponde una imagen en 0, infinito positivo. Y por eso es sobreyectivo. Y ya para la biyectividad no hay que poner otra vez todo esto, sino cómo cumple con ser inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva. Pero la sobreyectividad sí hay que justificar por qué, aunque sea así habladito. ¿Ok? Y a eso sí se tienen que acostumbrar a justificarlo, porque es algo que de aquí en adelante lo vamos a usar mucho y uno solo pone, pues sí, porque a cada valor de X le corresponde un valor de Y, pero así bonito para que quede bien justificado. ¿Se comprende? ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. Ok, déjenme ver qué nos falta. Si volver a tener normal. No, es aquí. Yo les había buscado este. Así debería ser un ejercicio planteado para un parcial, por ejemplo. Fíjense bien cómo nos dice. Va de los reales menos el 0 hasta los reales menos 1. Y aquí dice, va de X a X menos 1 entre X. Y le dicen si es inyectiva o si es sobreyectiva. Les pido que trabajemos a ver a qué conclusión llegan ustedes.
Para que esto se perciba. Sí. Para mí sí es. Ok, vamos a ver. Para empezar, si se fijan, ya me dan el dominio y el rango. Y eso, insisto, a menos que no le den a usted nada, entonces usted lo saca y dice, bueno, para este dominio y para este rango, esta función sí es inyectiva o no. Veamos si es inyectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya hemos dicho poner A menos 1 sobre A es igual a ¿qué? A B menos 1 sobre B. Esa es la forma de caché, ¿verdad? Sustituimos el valor de A, de B. A mí me gusta más trabajar con X1 y X2, pero a mí me gusta el cliente aquí. Pasamos este para acá, y me queda B por A menos 1 es igual a A por B menos 1. Este con este, AB, o BA, que es lo mismo, ¿verdad? Y B con menos 1, menos B. A con B, AB. Y A menos 1, menos A. Se elimina. Sí, se elimina. El AB con el AB y me queda menos B es igual a menos A. Multiplico por menos 1 y me queda B es igual a A. Es inyectiva. Entonces es inyectivo. También, si yo hubiera dicho, voy a ver si gráficamente esto es inyectiva o no, pues me queda... 1 es la asíntota horizontal. Horizontal, así es. Entonces me va a quedar aquí. Quiero ver si la horizontal. Entonces, Y el 0 es la otra. y así. Entonces, no, la horizontal es, perdón. Eso es para abajo. Es 1 positivo. Entonces, así. Entonces me queda así y me queda así, más o menos. Entonces, claro, si yo vengo y uso mi otra, mi as bajo la manga y empiezo a pasar aquí, pues en todas me va a quedar solo un punto. Entonces, sí es inyectiva. Cada valor le corresponde un solo valor en Y. Cada X, un solo de Y. Sí, veamos si es sobreyectiva. Dadas estas cosas que me han dado aquí, ¿ok? Dado el dominio y el rango, a cada uno del dominio le tiene que corresponder una cosa del rango. Entonces, quiere decir que cualquier valor menos el 0 me tiene que dar un valor de los reales menos 1. Y efectivamente así pasa, ¿verdad? A cada valor le corresponde un valor de Y. Veamos nada más una situación. Cuando yo tengo duda, lo que hago es lo siguiente. Agarro esas restricciones, precisamente el 0 y el 1, y voy a decir, bueno, me están diciendo que uno sí puede, sí tiene una imagen. Voy a ver quién es el X que genera esta imagen. ¿Okay? X menos 1 entre X. Y fíjense lo que pasa. Paso esto para acá y me queda X es igual a X menos 1. ¿Qué pasa?
estoy sustituyendo el valor de Y, ¿verdad? Que es 1. Entonces, si yo sustituyo el 1, pues quiere decir que para este valor no existe un valor determinado. ¿Ok? Entonces, este 1 que yo estoy como quitando de los reales, efectivamente no tiene ningún valor aquí en los reales. Si me hubiera dado, imagínense por cosas del destino, me hubiera dado, sí, X es igual a 2, por ejemplo, entonces yo concluyo que no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el 1 no está aquí. El 1 no pertenece al rango. ¿Ok? Pero aquí efectivamente cuando yo sustituyo el 1, me da una determinación porque me dice, mire, 0 es igual a menos 1. ¿Y de dónde eso? Nada, no puede ser. ¿Verdad? Entonces, esto lo que me está comprobando es que efectivamente cuando Y es igual a 1, no hay un valor en X. ¿Ok? Por lo tanto, sí es sobreyectiva. Otra cosa, si yo pongo 0, voy a probar. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Cuánto me da Y si yo pongo 0? 0 menos 1 entre 0 no existe. ¿Ok? Es indeterminado. ¿Ok? Y por lo tanto, puedo concluir también que ese valor que no estoy tomando en X, pues no tiene un valor en Y. Entonces estamos tranquilos. No hay. Por lo tanto, al comprobar yo esto, solamente me estoy como Es cerciorando sobreyectiva. que es sobreyectiva, ¿verdad? Porque todos los valores que están en X van a tomar Por un valor tanto, en Y. biyectiva. Exacto. Es inyectiva, es sobreyectiva y por lo tanto biyectiva. O sea, licenciada, que prácticamente aquí me está diciendo que entre esos dos no me va a sobrar ninguno porque no hay ningún espejo con esto. Entonces, aquí aplica. Si uno de los dos me saliera que sí, ahí ya no es sobreyectiva. Ahí ya la regamos. Ok. Exactamente. Ahí ya la regamos. Pero imagínense este mismo ejercicio, me hubieran dicho, mire, va de los reales a los reales. Aquí sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí hay un valor de X que no tiene una imagen en Y, que es el 0 precisamente. Si me hubiera puesto el mismo ejercicio, reales contra reales, tengo que ser muy audaz en el sentido de revisar cuáles son los valores. Por eso esta definición del rango y del dominio es muy importante. Insisto, si a usted no se lo ponen en el examen o en las tareas, usted delimite su dominio. Para el dominio tal, al rango tal, esta función es inyectiva, sobreyectiva y por lo tanto biyectiva. ¿Okay? Si por alguna cosa, qué sé yo, se les va en coordinaciones o nosotros se nos va como tutores también, entonces usted obligue a que su función, para que yo no le diga, mire, ¿y usted de dónde me saca qué es eso? Sobre todo por la sobreyectividad. La inyectividad no tiene nada que ver con el dominio y el rango de la imagen, simplemente que vaya uno a uno. Pero lo que sí tiene mucha relación con el dominio y el rango es precisamente la sobreyectividad. Y si no está definido, entonces usted no puede hacer una afirmación. Así que eso vaya grabándoselo desde ya. Usted quiere probar sobreyectividad, primero diga cuál es su dominio y cuál es su rango. Si el ejercicio ya se lo da, entonces usted refute eso y de verdad, en mis años mozos, cuando hacía esto, yo decía, bueno, esto no es sobreyectiva, pero sí será sobreyectiva si esto y esto y esto pasara. ¿Okay? ¿Alguna duda, jóvenes? Creo que ya no hice nada. Ese era el último, este era el plus que tenía yo, porque hasta aquí llegaba la cosa esta. En Teams está la presentación que ocupé en la tutoría de repaso y ahí están los ejercicios que les propuse para que trabajaran. Si se fijan, se parece un poco a la tarea. Así que sería bueno que también lo agarren como para estudio. No se limiten, de verdad, no se limiten a lo que se da aquí en las tutorías. Súbanle un poquito el nivel, porque insisto que a veces aplicamos de quedarnos, ya comprendí, ya lo vi, no me meto a tutorías. Esto es para los que no se han reportado a ninguna tutoría. Ya lo entiendo. Hay muchas cosas que en los exámenes, sobre todo a nivel de universidad, pareciera que es fácil, pero hay que tener los conceptos muy, muy claros
para poderle hacer frente. Así que sí los invito a que revisen las tutorías de repaso. No sé cómo habrán quedado con César, si les va a dar tutoría el viernes. Supongo que sí. Pero igual tenemos el lunes nuestra tutoría de repaso. En vista que tenemos también la autoevaluación del 13, la entrega, el examen el 17, y los invito de verdad a que hagan la tarea antes del parcial porque les va a servir mucho como estudio. ¿Ok? Vamos a tener grabación.